Buenas tardes, profesor José Antonio Hurtado, compañeros, público en general que nos observa. El grupo número 1 del posgrado en Mediación, Conciliación y Negociación, organizado por la Universidad Autónoma de Chiriquí, tiene el placer de presentarles el tema Teorías del Conflicto. Dicho tema está desarrollado por los siguientes participantes: Cristian Rovira, Amarilis Carrera, Tomás Mora, Enrique Vallejos, Denia Melas, Gina Sanjur y mi persona, Eileen Araúz. A continuación desarrollaremos el tema iniciando por la introducción. Hola profesor, compañeros, yo daré inicio a nuestro trabajo llamado Teoría del Conflicto. Podré iniciar entonces con la parte introductoria. En este trabajo analizaremos cuál es la forma más adecuada de enfrentar el conflicto. Haremos una sucesiva explicación de cuáles son las formas de poder enfrentarlo en las situaciones positivas en las que cada persona puede situarse, atendiendo a los métodos alternos de resolución de conflictos, donde los participantes se convertirían en los gestores principales del cambio. Pero para poder explicarles sobre la teoría del conflicto, vamos a irnos a las definiciones del mismo término conflicto. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española lo define primeramente como un combate, lucha o pelea. Para el autor Vinyamata, es definido como una lucha, desacuerdo, incompatibilidad aparente, confrontación de intereses. Y para Rosenblum de Horowitz, otro de los autores, el conflicto es divergencia de intereses. De todas estas definiciones aportadas, puedo decirles que tienen un hilo conductor que los relaciona, y es que en todas el término conflicto sigue siendo una diferencia entre ambas partes. La visión transformadora del conflicto viene a reflejar algunas consideraciones distintas a lo tradicionalmente considerado como conflicto. De forma tradicional, el conflicto es visto de forma negativa y sus resultados, por lo general, tienen un desenlace negativo. Se considera el conflicto como una oportunidad. En esta visión, induce a las partes a escuchar las diferentes posturas con respeto. Debe haber un compromiso mutuo de las partes para poder ser gestores de soluciones positivas y beneficiosas para ambas partes. Las partes se convierten en los gestores principales de cambio y contribuyen en la construcción de una cultura de paz. Saludos compañeros, mi nombre es Tomás Mora y les voy a exponer un punto del trabajo de la teoría del conflicto. Se denomina el poder cooperativo. En este sentido, pues vamos a definirlo de la siguiente manera. El poder es la capacidad que tiene una persona de influir en otra, de forma habilidosa o con algún tipo de sugestión. Hay tres tipos de personas importantes que se destacan en este concepto. En primera instancia, el perseguidor, que es el que trata de obtener los resultados influyendo de forma negativa o positiva. Encontramos también el tipo de poder del rescatador, que hace más allá de lo que debe y en su momento pues se siente utilizado porque a veces la víctima no le pide que haga X hechos. Y en tercera instancia encontramos lo que es la víctima. La víctima es la parte pues frágil de la relación en la cual hay que proteger.
En este sentido, también podemos hablar de que existe el concepto emoción. Entonces, ella misma tiene que manejarse y las emociones son los sentimientos, las alegrías, las tristezas, odios, y hay que dejarlas fluir para llegar a una negociación. Si las mismas se mantienen, puede ser muy difícil llegar a un resultado satisfecho para las partes. Muchas gracias. Hasta entonces, en otra oportunidad. Buenas noches, profesor José Hurtado, compañeros del grupo. Mi nombre es Enrique Vallejos. Soy integrante del grupo número 1, al cual le ha correspondido pues, el tema de la teoría del conflicto. En mi caso particular le estaré poniendo brevemente, de una manera sintética, los temas concernientes al deseo de resolver y trazar el mapa del conflicto. Como un objetivo primordial de estos dos temas, pues he estructurado el exponer de forma simple y comprensible los aspectos más relevantes de dos de los teoremas que forman parte de la estrategia tú ganas, yo gano. El deseo de resolver. El deseo de resolver en su concepto o su esencia más pura no es solamente que la voluntad de querer hacer algo. Definitivamente, si usted no tiene el deseo de resolver o el interés de hacerlo, no lo va a hacer, ¿verdad? Entonces, fíjense que son varios los autores que ya han tratado el tema, ¿verdad? Y dicen que uno de los obstáculos más importantes que se encuentra dentro de este tema es la parte emotiva del ser humano, específicamente cuando se tienen sentimientos de dolor, deseo de venganza, resentimiento, ¿verdad? Pero hay otra parte de los especialistas y los entendidos en la materia que sostienen que ese deseo de resolver puede ser graduado por etapas. Un ejemplo práctico son las parejas, los cónyuges, los esposos, cuando tienen conflictos y choques muy fuertes, generalmente van a la cama a dormir, ¿verdad? No se hablan, sino hasta el día siguiente, alguno de ellos, ¿verdad? Trata de abordar al otro y le dice, ve acá, hubo algo que no me pareció. Gradualmente va a haber el interés de querer resolver ese problema mediante la comunicación que tengan ambas personas, ¿verdad? Entonces, ese pudiéramos decir que se traduce, ¿verdad? En lo que es el deseo, la voluntad, el interés de tener o de resolver un conflicto, o de resolver un problema. En cuanto al mapa del conflicto, tuve una lectura bastante profunda en el tema, ¿verdad? Y lo que surge de ella es que es una herramienta que generalmente cuando hay conflicto, ¿verdad? Hay choques, no se tiene una visión confusa de qué es lo que ocurre, cuál es el problema. Entonces, el mapa, integrando tres elementos importantes como son el tema, las partes y la necesidad, ¿verdad? Van a permitirle a usted tener un punto en común. Ese punto en común, ¿verdad? Es muy probable que le lleve a la comunicación para entonces tratar de... Para continuar con el desarrollo del tema, analizaremos el siguiente capítulo que se denomina Causas e indicios del conflicto. En este tema podemos decir que muchas veces el conflicto puede aparecer para despertar una fuerza destructiva con una causa misteriosa y desconocida. Esto quiere decir que los conflictos aparecen de manera inesperada, con cualquier situación que se pueda presentar, ya sea laboral, familiar, social, escolar, en cualquier ámbito se puede desarrollar un conflicto. Tiene diversas causas. Muchas de ellas tienen que ver principalmente con la comunicación, que puede ser verbal y no verbal, con cualquier gesticulación que realice la persona, con unas palabras mal dichas, mal colocadas, una información mal centrada, incluso con la comprensión por parte del receptor con respecto a la información que se quiere brindar. Existen diversas causas, no hay una fija o aparente que pueda indicar por qué se produce un conflicto o por qué se inicia un conflicto. Entonces, como parte del siguiente punto está el capítulo que se denomina crear opciones. Existen diversas formas de crear opciones. Crear opciones es
una parte, una sección del libro denominado Tú ganas, yo gano, todos ganamos, el cual analizamos durante todo este trabajo, durante toda la monografía. En ese libro, Crear Opciones, nos dice que podemos tener la capacidad dependiendo de la imaginación que tenga el mediador. Para poder enfrentar esos conflictos, se tiene que seguir ciertos pasos cuando queremos crear opciones. El primer paso es la creación de esas opciones, tener las ideas de todas las cosas que se pueden desarrollar. El segundo paso es la elección de las opciones. Luego de que se desarrolla la amplia gama de opciones, yo voy a elegir cuál de todas ellas encajan con la situación en la cual estoy tratando de resolver el conflicto. Y la última opción es la ejecución de esas opciones elegidas. Busco a esas personas que se están confrontando y tratamos de implementar esas opciones que se eligieron para poder resolver de manera práctica ese conflicto en el cual se ha desarrollado y están inmiscuidos esas partes. Junto a la capacidad de negociar intervienen competencias como la escucha activa y la asertividad. Esto quiere decir que durante el proceso que se esté resolviendo, la persona principal debe tener la capacidad de escuchar y poder no opinar o influenciar sobre las decisiones que va a tomar alguna de las partes, sino más bien poder ser un buen interlocutor para poder recibir toda la información que alguno de ellos esté brindando. La mediación se realiza dentro de un esquema previamente pautado y claramente explicado por el mediador. La mediación es un sistema de negociación facilitado mediante el cual las partes involucradas en un conflicto intentan resolverlo con ayuda de un tercero imparcial, en este caso el mediador, quien actúa como un conductor de la sesión ayudando a las personas que participan en la mediación a encontrar una solución del conflicto satisfactoria para ambas personas mediante el diálogo. El diálogo es muy importante para poder resolver los conflictos, ya que las personas deben escucharse unas a las otras para que cada una esté clara de la posición y de lo que piensa cada una de las partes y poder llegar a un acuerdo. Es una instancia voluntaria cuyo objetivo es utilizar un procedimiento pacífico, cooperativo para impulsar un acercamiento entre las personas. Es totalmente informal, ya que no está sujeta a reglas procesales este procedimiento. Crea opciones para que las personas puedan llegar a una solución donde cada persona encuentre o esté de acuerdo con la resolución. La cooperación. Las partes deben cooperar para poder llegar a una solución donde todos ganen y donde todos estén de acuerdo. Teoría general de... Luego de terminada nuestra monografía y de llegar a múltiples conclusiones, podemos sintetizarla en una sola. Podemos decir que los mecanismos de resolución, como lo son la mediación, la conciliación, la negociación y el arbitraje, que es el final, son métodos de resolución de conflictos efectivos, siempre que se fomente la aplicación de métodos que facilite la comprensión de la visión y los ideales de cada una de las personas que conforman la sociedad, de cada una de las partes que están involucradas en el conflicto. Se puede contribuir a la reducción significativa de la violencia y al fortalecimiento de relaciones nacionales e internacionales, así como también personales y de la sociedad como tal. En esto pues queremos añadir que siempre van a haber conflictos, siempre van a suceder conflictos. El detalle está en cómo saber llevarlos para evitar que sean violentos y poder llegar a un feliz término, basándonos siempre en la comunicación, que debe ser principalmente asertiva,
en el buen manejo de esas emociones que pueden estar inmiscuidas en ese conflicto, para al final, basado en cada una de las etapas, llegar a la resolución de ese conflicto y poder entonces solucionar el problema. Con esto finalizamos nuestra presentación. Les agradecemos mucho su tiempo y hasta pronto.